Adelaide Vance tenía miles de millones, pero ver cómo se burlaban de una niña discapacitada de 8 años en una juguetería destrozó algo en su gélido corazón de directora ejecutiva. Cuando descubrió que el padre de la niña había sido un brillante arquitecto que lo dejó todo tras perder a su esposa, Adelaide tomó una decisión que transformaría 3 vidas rotas para siempre. Pero primero, tenía que destruir a la mujer que se había atrevido a hacerle daño a esa niña. Adelaide Vance estaba sentada tras su enorme escritorio de caoba, mientras el horizonte de Manhattan brillaba a través de los ventanales del techo de Florida como una corona de joyas. Había ganado a lo largo de años de decisiones calculadas y negociaciones despiadadas. A los 40 años, comandaba un imperio valuado en miles de millones. Su nombre se susurraba con igual miedo y respeto en las salas de juntas de todo el país. La pantalla de la videoconferencia cobró vida, revelando a 6 hombres con trajes caros, con rostros cuidadosamente neutrales, preparados para desafiar su última propuesta de adquisición. «Caballeros», dijo Adelaide, con su voz cortando sus preliminares cortesías como una cuchilla cortando la seda. Las cifras hablan por sí solas. Sus preocupaciones sobre la volatilidad del mercado son respuestas emocionales, no evaluaciones lógicas. Hizo una pausa, dejando que el silencio agudizara sus palabras. Procedemos con mi estrategia. Los mercados asiáticos abren en 3 horas y espero un apoyo unánime cuando se reúna la junta. Terminó la llamada sin esperar respuestas. Una estrategia de poder que había perfeccionado durante 2 décadas de ascender por puestos que no estaban hechos para ella. Su asistente, Audrey, entró con una tableta en la mano y la expresión de quien ha presenciado demasiadas batallas corporativas. «Están contraatacando otra vez, ¿verdad?», preguntó. Aunque no era realmente una pregunta, Adelaide se permitió un solo suspiro. La única grieta en su armadura que permitiría incluso en la presencia de confianza de Audrey. «No se atreverían a cuestionar a un hombre con la mitad de mi trayectoria», dijo, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. «Envíales el memorando final, Audrey. Que quede claro que sus frágiles egos no tienen cabida en mi sala de juntas». La oficina que la rodeaba reflejaba todo lo que Adelaide había convertido. Elegante, poderosa, intocable. Una escultura abstracta que valía más que las casas de la mayoría se alzaba en la esquina. Su retorcida forma metálica, de alguna manera, capturaba a la perfección la complejidad de su ascenso al poder. Libros de filosofía llenaban un estante. Machiavelli y Sun Tzu acompañaban a los modernos manifiestos empresariales. Sin embargo, a pesar de todo su lujo, el espacio se sentía vacío, como una costosa cámara de resonancia donde solo su propia voz resonaba de verdad. En su mente, Adelaide conocía el precio de su trono. La dulzura había muerto en su mundo. La amabilidad, un lujo que no podía permitirse. Había aprendido a construir muros no de ladrillo y cemento, sino de hojas de cálculo y palabras afiladas, creando una fortaleza que mantenía al mundo a una distancia segura. Amor, familia, calidez. Estas eran variables que no encajaban en sus ecuaciones para el éxito. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un pequeño apartamento de 2 habitaciones que olía a desinfectante de lavanda y a esperanza, Carter Hayes libraba una batalla distinta. El sol de la mañana se filtraba con dificultad por las ventanas que necesitaban limpieza, proyectando una luz tenue sobre una escena de silenciosa determinación. Su hija Tilly estaba sentada en su silla de ruedas. Su rostro de niña de 8 años se arrugaba de concentración mientras intentaba abrocharse el cardigan. Sus dedos, afectados por el mismo accidente que le había quitado la movilidad, temblaban de esfuerzo. «Déjame ayudarte, cariño», ofreció Carter, arrodillándose junto a su silla. Sus manos, antes lo suficientemente firmes como para dibujar planos arquitectónicos premiados en Cornell, ahora temblaban ligeramente de agotamiento. Dormir 3 horas entre su turno en el almacén y la rutina matutina se había convertido en su rutina, pero llevaba el cansancio como una medalla de honor, prueba de su devoción por la niña que era su mundo entero. «Puedo hacerlo, papá», insistió Tilly,
con la determinación heredada de una madre a la que apenas recordaba. La señorita Jennifer dice que necesito practicar mi motricidad fina. Carter la observó forcejear un momento más antes de colocar suavemente sus manos sobre las de ella, guiando el botón por el agujero. A veces, dijo en voz baja, lo más fuerte que podemos hacer es aceptar ayuda cuando la necesitamos. Tilly lo miró con ojos demasiado sabios para su edad. Por eso nunca le pides ayuda a nadie, papá, porque eres fuerte. La pregunta lo atravesó, como si fuera una boca de bebé, pensó, esbozando una sonrisa. Me has pillado, arquitecta. El apartamento que los rodeaba contaba la historia de su vida. El equipo de terapia en la esquina, los medicamentos alineados en la encimera de la cocina con precisión militar y los dibujos que Tilly había hecho cubriendo cada pared disponible. Cada imagen mostraba las mismas tres figuras. Un hombre alto, una niña en silla de ruedas y una mujer hecha de estrellas que los vigilaba. A Carter se le encogía el corazón cada vez que veía estos dibujos, sabiendo que la imaginación de Till tenía que llenar los espacios que su memoria no podía alcanzar. La fotografía. El afijo en la repisa mostraba la verdad. Los dibujos de Till intentaban capturar a Carter y a su difunta esposa, Sarapina, el día de su boda. Su vientre apenas comenzaba a mostrar la promesa de Tilly. Los ojos de Sarapina brillaban con vida y planes para un futuro que había sido robado por un conductor ebrio en una carretera resbaladiza por la lluvia 5 años atrás. El accidente se llevó a Sarapina al instante y dejó a Tilly paralizada de cintura para abajo, transformando a Carter de una estrella emergente de la arquitectura en un padre soltero cuyo único plan ahora era sobrevivir cada día. Había tomado su decisión en esa habitación de hospital, sosteniendo la mano de su hija mientras salía del coma a una realidad para la que ninguno de los dos estaba preparado. Su carrera, sus sueños de diseñar edificios que transformarían Skylines, todo, había sido guardado como ropa de invierno en verano. El almacén al otro lado de la ciudad aún contenía su mesa de dibujo y cajas de premios. Monumentos a una vida que ya no reconocía como suya. «Papá, ¿vamos hoy a la juguetería?», preguntó Tilly, interrumpiendo sus ensoñaciones. Su terapeuta ocupacional le había sugerido mirar casas de muñecas para trabajar la percepción espacial y la motricidad fina, y Carter llevaba semanas ahorrando para poder permitirse incluso una modesta. «Después de tu sesión de terapia», prometió, mirando su reloj. El centro de fisioterapia abriría en 2 horas, lo que le daría el tiempo justo para prepararle el desayuno y los medicamentos. Pero recuerda, solo estamos mirando hoy, planeando tu cumpleaños el mes que viene. Tilly asintió con solemnidad. Comprensiva, como los hijos de padres con dificultades aprenden a comprender que querer y tener ocupan universos diferentes. Quizás podamos tomar fotos, sugirió alegremente. Y puedo dibujar mi propia casa de muñecas. Carter la besó en la cabeza, aspirando el aroma a champú de fresa, el único lujo que siempre le aseguraba. Ese es mi brillante arquitecto, dijo, con las palabras atoradas en la garganta. Esa tarde, el universo orquestaría una colisión entre 2 mundos que habían estado girando en órbitas separadas. La juguetería de la Quinta Avenida era de esos lugares donde los precios no se mostraban porque, si tenías que preguntar, no pertenecías allí. Adelaide entró por las impecables puertas de cristal, sus tacones repiqueteando contra el suelo de mármol. Con la misión de comprar un regalo para su ahijada, lo más parecido a una familia que se permitía en su vida cuidadosamente controlada. Por un momento, rodeada de caballos mecedores hechos a mano y casas de muñecas que eran obras maestras arquitectónicas en miniatura, Adelaide sintió una maravilla que rara vez se permitía sentir. Sus dedos recorrieron la delicada moldura victoriana de una casa de muñecas de 3 pisos. Y recordó tener 7 años. Apretando la nariz contra un escaparate similar, sabiendo que su familia jamás podría permitirse semejantes tesoros. Ahora podía comprar la tienda entera. Pero la niña, que solo había querido una casa de muñecas perfecta, había quedado sepultada bajo décadas de demostrar que merecía estar en habitaciones como esta.
El sonido de la exclamación de alegría de una niña llamó su atención. Cerca de la parte trasera de la tienda, una niña en silla de ruedas contemplaba la misma casa de muñecas victoriana que Adelaide había estado admirando. A su lado, un hombre con vaqueros desgastados y un suéter desteñido estaba arrodillado. Sus ojos tristes veían el rostro de su hija iluminarse con sueños imposibles. «Es como un palacio, papá». Tilly suspiró, extendiendo sus manitas, pero sin llegar a tocarla. Como si la casa de muñecas pudiera desaparecer como una pompa de jabón si la tocaba. «Es preciosa, cariño». Carter asintió, con la voz cargada. Adelaide reconoció el sonido de un padre intentando proteger a su hijo de la decepción. «Mira cómo hicieron las ventanas. Cristal de verdad. Y mira las pequeñas bisagras de las puertas. Igual que los edificios que solías diseñar», dijo Tilly con inocencia. El rostro de Carter se tensó casi imperceptiblemente. «Eso fue hace mucho tiempo, cariño». Adelaide se acercó, atraída por algo que no podía identificar. Al acercarse, oyó otra voz, aguda y culta, como si de notar adinerados y prejuicios antiguos se tratara. «¿En serio? ¿Venís?». Una mujer le decía a su acompañante, con voz deliberadamente alta, que deberían tener horarios de compra separados para gente así. Es incómodo para todos presenciar situaciones tan desafortunadas. La mujer que hablaba vestía Chanel de pies a cabeza. Su cabello rubio, perfectamente peinado, y sus fríos ojos azules la delataban como alguien que nunca había conocido un momento de verdadera lucha. Su acompañante, Venise, se removió incómoda, pero no le desmintió. «Bueno», continuó la mujer, mientras en la etiqueta con su nombre se leía Crispin Wellington Smith, de cuando se registró en el mostrador VIP de la tienda. «No es apropiado. Quizás el padre debería llevarla a un lugar más adecuado para sus circunstancias. Después de todo, existen organizaciones benéficas para personas con discapacidad». Venise por fin recuperó la voz, aunque débil. «Crispin, el niño. Te oirá». «Bien», respondió Kristen con una sonrisa cruel. «Quizás les ahorre a todos la incomodidad la próxima vez». Adelaide vio cómo el rostro de Carter se transformaba. El amable padre se convirtió en una fortaleza. Su cuerpo se movió para bloquear la vista de Till hacia las mujeres. Sus manos se movieron para taparle los oídos. Pero era demasiado tarde. La niña había oído y su alegría se desmoronó como un pergamino antiguo expuesto al aire. «Papá», susurró Tilly con la voz quebrada. «¿Nos vamos? Estoy incomodando a la gente». La pregunta destrozó algo en Adelaide. En ese momento vio no solo crueldad, sino el mismo despido despreocupado que había enfrentado en miles de salas de juntas. La misma suposición de que algunas personas simplemente no encajaban en ciertos espacios. Recordó que le dijeron que era demasiado emotiva para los negocios, demasiado blanda para el liderazgo, demasiado femenina para el poder. La ira que la invadió no era intensa, sino fría, precisa, quirúrgica. Adelaide actuó con la misma deliberación que ante las adquisiciones hostiles. Pero en lugar de ir primero por Crispin, se acercó a la niña, sorprendiendo a todos al agacharse con gracia a la altura de los ojos de Till, con su vestido de diseñador desparramado en el suelo. «Hola», dijo, con una calidez que la impactó incluso a ella. «Tienes los ojos más hermosos que he visto en mi vida, como la luz de las estrellas». Tilly la miró, y la sorpresa la reemplazó temporalmente. «¿En serio?». «Totalmente. Soy Adelaide, y resulta que soy una experta en casas de muñecas». Miró a Carter, cuya postura defensiva se había transformado en confusión. «A mi nieta le encantan, pero soy un desastre eligiendo. ¿Te importaría ayudarme a entender qué hace que esta sea especial?». El rostro de Till comenzó a iluminarse de nuevo. «Tiene 72 ventanas. Y mira, cada habitación tiene una pequeña moldura de corona». 72 ventanas, repitió Adelaide, genuinamente impresionada. «Las contaste todas». «Se fija en todo», dijo Carter en voz baja,
con la voz cargada de orgullo y una rabia persistente. Ella quiere ser arquitecta como él se detuvo. Como su padre, Tilly terminó con firmeza. Él diseñaba edificios que rozaban las nubes. Adelaide se levantó lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Carter. Vio el dolor allí, la historia, el peso de los sueños postergados. Luego se giró para mirar a Kristen y Venice, quienes habían estado observando el intercambio con un desdén apenas disimulado. Señora Wellington Smith, dijo Adelaide, su voz ahora con ese tono cortante que había aterrorizado a los directores ejecutivos de las empresas Fortune 500. No pude evitar escuchar sus pensamientos sobre quien pertenece a este establecimiento. Kristen levantó la barbilla. No creo que nos hayan presentado, Adelaide Vance. Dejó el nombre flotando en el aire, viendo cómo el rostro de Kristen palidecía al reconocerlo. Director ejecutivo de Vance Industries. Quizás haya oído hablar de nosotros. Somos dueños de este edificio y de otros 6 en esta manzana. Venice agarró el brazo de Kristen, pero Kristen era demasiado orgulloso para ceder del todo. No quise decir, oh, pero tú sí. Adelaide la interrumpió con suavidad. Hablabas en serio. Igual que el mes pasado cuando te quejaste del indecoroso albergue para personas sin hogar a 3 manzanas de tu ático. Sí, yo también sé quién eres. La empresa de tu marido lleva 2 años intentando conseguir una reunión conmigo. Se acercó, con la voz entrecortada, pero aún audible para todos en la tienda, ahora en silencio. Esa reunión nunca se celebrará. De hecho, me aseguraré de que todas las grandes empresas de esta ciudad sepan exactamente qué clase de personas son los herreros de Wellington. Los que se burlan de los niños. Los que ven la discapacidad como una incomodidad. Los que creen que el dinero determina el valor. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Ahora te sugiero que te vayas. Esta tienda tiene estándares, y acabas de demostrar que no los cumples. Kristen y Venice huyeron, sus tacones resonando rápidamente en el mármol mientras se retiraban. Adelaide. Se volvió hacia Carter y Tilly, su expresión se suavizó al instante. Disculpen la molestia. Algunas personas olvidan que el privilegio sirve para elevar a los demás, no para hundirlos. Carter la miraba con una mezcla de gratitud y cansancio. Eso era un gracias. Pero no tenías que hacerlo. Sí, lo hice. Adelaide dijo simplemente. Miró a Tilly. Nadie debería hacerte sentir que no perteneces exactamente a donde estás. La gerente de la tienda se acercó nerviosa. La señorita Vance sobre la casa de muñecas. Ah, sí. Adelaide dijo, cambiando su tono a un tono de negocios. Creo que este artículo estaba en su inventario de liquidación. Con un 99% de descuento. ¿Verdad? La gerente, ¿qué? Sabía que no debía discutir con alguien que podría comprar toda su cadena de tiendas, asintió rápidamente. Por supuesto, señorita Vance. Haré que lo envuelvan inmediatamente. No, dijo Carter, su orgullo finalmente imponiéndose. No podemos aceptar, Adelaide. Se volvió hacia él, con expresión seria. Señor Hayes, Carter Hayes. Señor Hayes, su hija me acaba de brindar una consulta invaluable sobre la construcción de casas de muñecas. Contó 72 ventanas e identificó molduras de corona auténticas. ¿Tiene idea de cuántos supuestos expertos habrían pasado por alto esos detalles? Se arrodilló de nuevo al nivel de Till. Le gustaría trabajar como mi asesor oficial de casas de muñecas. El sueldo es para una casa de muñecas victoriana, pero me temo que no. Necesitaré tu experiencia de nuevo en el futuro. Mi nieta es muy particular. Tilly miró a Adelaide y a su padre, con su carita seria. Papá dice que no debemos aceptar la caridad. Y tiene toda la razón. Adelaide estuvo de acuerdo. La caridad se da por compasión. Esto es una transacción comercial. Necesito un experto y tú eres el mejor que he encontrado. ¿Trato hecho?
Tilly extendió su pequeña mano y Adelaide la estrechó solemnemente mientras finalizaban la compra. Adelaide oyó a Carter hablarle suavemente a su hija. ¿Recuerdas esta sensación, cariño? ¿Cómo, señorita? Adelaide nos defendió. Así es la verdadera fuerza. Es como una superheroína, susurró Tilly, pero con ropa más bonita. Adelaide fingió no oír, pero algo cálido floreció en su pecho. Una sensación que no había experimentado en tanto tiempo que había olvidado su nombre. Esa noche, Adelaide no pudo dormir. Se quedó de pie junto a la ventana de su oficina, con las luces de la ciudad abajo, como diamantes dispersos sobre terciopelo negro, y pensó en el hombre que una vez diseñó edificios que rozaban las nubes. Sus dedos revolotearon sobre el teclado, buscando información sobre Carter Hayes. Al principio, la huella digital era escasa. Algunos artículos antiguos sobre premios de arquitectura de Cornell. Un anuncio de boda de hacía 8 años. Entonces lo encontró. El artículo que lo explicaba todo. Una mujer de la zona murió y su hija resultó gravemente herida en un accidente por conducir ebria. La fotografía mostraba a una mujer radiante llamada Sarapina Hayes, con una sonrisa radiante incluso en papel de periódico. El artículo detallaba cómo ella había muerto en el impacto, mientras que su hija de 3 años sobrevivió, pero quedó paralizada. El conductor ebrio salió ileso, recibiendo solo 18 meses de prisión de mínima seguridad. Adelaide leyó cómo Carter Hayes, descrito como una estrella emergente de la arquitectura sostenible, había desaparecido del mundo profesional por completo después del accidente. Su firma, Peton and Associates, había ocupado su puesto durante 6 meses antes de aceptar su renuncia. Hubo citas de colegas que expresaron su conmoción por su partida, calificándolo como el talento más prometedor de su generación. Consultó su proyecto de tesis en Cornell, un centro comunitario diseñado para ser totalmente accesible manteniendo la belleza estética. Las notas del profesor, archivadas en línea, lo calificaron de revolucionario por su combinación de función y forma, demostrando que la accesibilidad no implica necesariamente sacrificar el arte. Adelaide estudió los planos hasta que le ardieron los ojos, viendo en ellos una mente que comprendía el espacio, la luz y las necesidades humanas por igual. Había poesía en su ingeniería estructural, música en sus disposiciones espaciales. Encontró más premios, reconocimientos, un artículo en Architectural Digest, llamándolo el arquitecto que podía hacer que los edificios respiraran, y luego nada. 5 años de silencio, como si Carter Hayes simplemente hubiera dejado de existir. Su asistente llegó temprano a la mañana siguiente y encontró a Adelaide ya en su escritorio, rodeada de impresiones y revistas de arquitectura prestadas de la biblioteca municipal. ¿Una noche difícil?, preguntó Audrey, dejando el café. Una noche radiante, corrigió Adelaide. Necesito que averigües todo sobre un hombre llamado Carter Hayes. Historial laboral, situación actual, todo. ¿El arquitecto?, preguntó Audrey. Sorprendente, Adelaide. ¿Lo conoces? Estudié arquitectura antes de dedicarme a los negocios, admitió Audrey. Carter Hayes era una leyenda en Cornell. Su desaparición del campo era uno de esos grandes misterios que todos comentaban. Al mediodía, Audrey había regresado con un expediente completo. Trabaja en el turno de noche en un almacén de Amazon en Queens. Llevaba allí 2 años. Varios trabajos manuales en construcción, muelles de carga. Cualquier cosa con horario flexible. Su hija recibe terapia en el Centro de Rehabilitación Infantil del Lower East Side 3 veces por semana. Hizo una pausa, con expresión compasiva. Viven en un departamento de control de alquileres en Brooklyn. No tienen deudas más allá de los gastos básicos, pero tampoco ahorros. Cada centavo que le sobra va al cuidado de su hija. Se ha retrasado en el alquiler 2 veces, pero siempre se pone al día. El casero dice que es el mejor inquilino que han tenido. Arregla las cosas él mismo. Nunca se queja. Adelaide se quedó mirando la información, su mente calculando no números, sino posibilidades.
¿Hay más?, dijo André en voz baja. Estaba a 3 días de ser nombrado socio cuando ocurrió el accidente. Acababa de ganar un concurso para diseñar la nueva biblioteca municipal. Concertar una reunión, dijo Adelaide finalmente. Cerca del centro de terapia de su hija, Adelaide mostró su último proyecto en la pantalla, un enorme centro comunitario y centro de rehabilitación que su empresa estaba desarrollando sobre arquitectura, sobre segundas oportunidades, sobre construir algo que importe. Al día siguiente, Adelaide se ubicó en una pequeña cafetería frente al centro de rehabilitación infantil, calculando su llegada a la perfección. «Señor Hayes», gritó, haciendo que pareciera casualidad. ¡Qué sorpresa! Carter se detuvo, con el cansancio y el reconocimiento reflejados en su exhalación. «Cara de usted. Señorita Vance. Nunca pude agradecerle como es debido por la casa de muñecas. Tilly no ha parado de hablar de ella. Por favor, soy Adelaide. ¿Tiene un momento? Me vendría bien un café, y odio beber sola». Carter miró su reloj. «Tengo unos 20 minutos antes de mi turno». Dentro de la cafetería, Adelaide no perdió el tiempo. «Te busqué», dijo simplemente. «Tu trabajo en Cornell fue excepcional». La taza de café de Carter se detuvo a medio camino de sus labios. «Eso fue hace una vida. El talento no tiene fecha de caducidad. Carter. Solo espera». Le mostró los renders para su proyecto de centro de rehabilitación. «Mis arquitectos son competentes, pero les falta algo. No entienden el espacio desde dentro». Carter estudió las imágenes, sus ojos cobrando vida mientras sus dedos se movían nerviosamente, ya rediseñando. «La entrada está mal», dijo en voz baja. «Las personas en silla de ruedas tendrán que sortear la fuente. Estas ventanas son demasiado altas. Los pasillos son demasiado estrechos para 2 sillas de ruedas. ¿Y dónde está la luz natural?» «Exactamente». Adelaide se inclinó hacia adelante. «Necesito a alguien que me entienda. Puesto de arquitecto jefe. Flexibilidad total. Trabaja desde casa cuando sea necesario. Trae a Tilly si es necesario. Duplica tu salario en el almacén. Más beneficios que cubren toda la terapia de Till». Carter la miró fijamente. «¿Por qué harías esto?» «Porque tu hija me recordó que hay belleza que vale la pena proteger. Y porque las segundas oportunidades no deberían ser cuentos de hadas», sonó su supervisor. «Necesito pensarlo», dijo, aunque la esperanza luchó contra el pesimismo en sus ojos. «Por supuesto». Le entregó su tarjeta. «Pero Carter, ese edificio te necesita. Tal vez tú también lo necesites». Esa noche, Carter se sentó a ver a Tilly jugar con la casa de muñecas. «Papá», dijo Tilly, «le gustas a la señora del vestido bonito. ¿Qué te hace decir eso?» Te miró como si fueras especial. ¿Vas a volver a diseñar edificios? No lo sé, cariño. Mamá querría que lo hicieras, dijo Tilly simplemente. Dijo que tus edificios eran plegarias hechas de acero y cristal. Después de que Tilly se durmiera, Carter llamó a su hermana en Oregón. «Tómala», dijo de inmediato. «Lleva 5 años en modo supervivencia. Esta es una oportunidad para volver a vivir. ¿Y si la he perdido? Lo único que has perdido es a Sarapina. Se pondría furiosa si supieras que estás usando su recuerdo como excusa para seguir siendo pequeña. Esa niña merece ver a su padre ser quien realmente es». A la mañana siguiente, el supervisor de su almacén apareció en su puerta. «Faltaste a tu turno. Ya van 3 veces este mes. Estás acabado». Carter había estado en urgencias con Tilly. El supervisor se marchó sin decir nada más. Carter se quedó en su puerta, desempleado, y tomó una decisión. Llamó a Adelaide. «Acepto el trabajo», dijo cuando ella contestó. «Pero tengo condiciones». «Dilas». «Si Tilly me necesita, me voy. Sin hacer preguntas». «Hecho. Quiero ponerle el nombre de mi esposa al edificio». «Ya lo suponía. Y quiero que Tilly opine sobre las áreas infantiles».
Ella sabe mejor que cualquier arquitecto lo que realmente necesitan los niños en silla de ruedas. La voz de Adelaide era cálida. Carter, ya está en mi equipo de consultoría. ¿No te enteraste? Es mi experta oficial en todo. Por primera vez en 5 años, Carter sintió algo que había olvidado que existía. Esperanza mezclada con posibilidad. ¿Cuándo empiezo? ¿Y ahora? Estoy en mi oficina con unos bocetos preliminares que son terribles. Me vendría bien una mirada experta. Adelaide lo había preparado todo a la perfección. La oficina a la que lo condujo no era el entorno corporativo que él esperaba, sino un estudio lleno de luz natural, mesas de dibujo y equipo de diseño de última generación. Esto se suponía que era para el anterior arquitecto jefe, explicó. Renunció cuando se dio cuenta de que el proyecto era más que solo estética. Carter pasó los dedos sobre la mesa de dibujo. Madera auténtica, perfectamente equilibrada. Era más nuevo que el anterior, pero de alguna manera le resultaba familiar. Estos son los planos actuales, dijo Adelaide, extendiendo los planos. Dime honestamente, ¿qué tan malos son? Carter los estudió. Su ojo experto detectó docenas de problemas al instante. No son malos, dijo con diplomacia. Simplemente no tienen alma. Quien diseñó esto pensaba en premios, no en quienes lo usarán. Así que arréglenlo, lo desafió Adelaide. Muéstrame cómo debería ser. Carter cogió un lápiz y sintió como saludar a un viejo amigo tras años de silencio. Su mano se movió por el papel con creciente confianza, dibujando líneas que se convirtieron en paredes. Paredes que se convirtieron en habitaciones. Habitaciones que se convirtieron en posibilidades. Aquí, dijo con voz animada. Ahora, la entrada debería ser una celebración, no una disculpa. Cristales que lleguen hasta el suelo para que todos puedan ver hacia afuera. Sin separación entre los espacios para personas con discapacidad y los de personas con discapacidad. Todo es un diseño fluido. Adelaide observaba, fascinada, no solo por el diseño, sino por la transformación del hombre que lo creó. Y aquí, piscinas terapéuticas que parecen instalaciones artísticas. Los niños no sentirán que están recibiendo tratamiento médico. Se sentirán como si estuvieran embarcándose en una aventura. ¿Y el equipo de rehabilitación? Preguntó Adelaide. ¿Cómo lo haces menos institucional? Carter sonrió. La primera sonrisa genuina que le había visto. No lo ocultas, lo celebras. Lo haces parte de la arquitectura. Estas barras paralelas se convierten en elementos escultóricos. Las rampas para sillas de ruedas no son adaptaciones. Son el elemento principal del diseño, recorriendo el edificio en espiral como una hélice de ADN. Siguió dibujando, hablando, y Adelaide se sintió acercándose, atraída no solo por la obra, sino por la pasión en su voz. Háblame de Sarapina, dijo de repente, sorprendiéndolos a ambos. Las manos de Carter se detuvieron. ¿Por qué? Porque este edificio llevará su nombre. Debería saber quién era. Carter dejó el lápiz. Era luz. Pura luz. Era terapeuta ocupacional. De hecho, nos conocimos cuando yo estaba diseñando un ala de rehabilitación para un hospital. Me contó todo lo que hacía mal. Él sonrió al recordarlo. Dijo que yo diseñaba para médicos, no para pacientes. Me hizo pasar un día en silla de ruedas navegando por mis propios diseños. Fue humillante y revelador. Me enamoré de ella ese día. Su honestidad, su pasión por ayudar a los demás. Su negativa a aceptar lo suficientemente bueno cuando era posible algo mejor. Suena extraordinaria. Lo era. Cuando nació Tilly, Sarapina tenía esos planes. Quería abrir su propio centro de terapia, uno que pareciera un patio de recreo en lugar de un hospital. Tenía cuadernos llenos de ideas. Hizo una pausa. Todavía están guardados. No podía soportar mirarlos. ¿Y si pudiéramos? Preguntó Adelaide suavemente. ¿Y si sus ideas pudieran formar parte de esto? Carter la miró fijamente.
¿Lo harías, Carter? Esto no es solo un edificio. Es un legado. Suyo. Suyo. De Tilly. Debería honrarlos a todos. Esa tarde, sacaron los cuadernos de Sarapina del almacén. Las manos de Carter temblaron al abrirlos, viendo la letra de su esposa por primera vez en años. Adelaide se sentó a su lado, tranquila, apoyándolo, mientras pasaba las páginas llenas de sueños y planes. «Mira esto», dijo Carter, con la voz cargada de emoción. Diseñó una sala sensorial que cambia con las estaciones. Y aquí, equipos de terapia que parecen estructuras de juegos infantiles. Son brillantes, dijo Adelaide con sinceridad. Podemos incorporar todo esto. Mientras trabajaban, Adelaide se encontró diciéndole a Carter cosas que nunca le había contado a nadie. Crecí pobre, admitió. No del tipo de pobreza romántica, de la que cenas cereales y finges que es un capricho. Construí mi empresa como una armadura para no volver a sentir esa impotencia. Pero falta algo, observó Carter. Me falta todo, corrigió Adelaide. Tengo una fortuna, pero no familia. Éxito, pero no alegría. He estado tan concentrada en no ser vulnerable que olvidé ser humana. Sus miradas se cruzaron por encima de la mesa de dibujo, y algo eléctrico pasó entre ellas. Tilly me hace recordar, continuó Adelaide. Ve el mundo como podría ser, no como es. Y tú me haces recordar que la fuerza no se trata de muros. Se trata de tener algo que valga la pena proteger. Durante las semanas siguientes, adoptaron un ritmo que las sorprendió a ambas por su facilidad. Carter dejaba a Tilly en la escuela y luego pasaba los días en la mesa de dibujo mientras Adelaide trabajaba cerca. Sus conversaciones fluían entre especificaciones arquitectónicas y verdades más profundas. Tilly solía reunirse con ellas después de la escuela, extendiendo sus deberes en una mesa esquinera que Adelaide había instalado a la altura perfecta para su silla de ruedas. Tilly le dijo una tarde, «¿Te sientes sola?» La franqueza de la pregunta sobresaltó a Adelaide. «¿Qué te hace preguntar eso? Tienes una oficina grande, pero no hay fotos de la familia. Papá tiene fotos de mamá y mías por todas partes». Adelaide consideró su respuesta cuidadosamente. «Supongo que me siento sola. A veces. Deberías cenar con nosotros», anunció Tilly. «Papá hace unos espaguetis buenísimos y tenemos la regla de que nadie puede estar solo en la cena». La cara de Carter se sonrojó. «Tilly, la señorita Adelaide está muy ocupada. Me encantaría». Adelaide la interrumpió. «Si la invitación es genuina, esa noche». En el pequeño apartamento de Carter, Adelaide experimentó algo que había olvidado que existía. Una cena familiar. Los espaguetis. Estaban buenos, pero fue la calidez lo que la abrumó. La charla de Till sobre la escuela, las suaves correcciones de Carter. Sobre sus modales en la mesa, la risa fácil cuando salpicaba la salsa. «Qué bien», dijo Adelaide en voz baja. «Solo es la cena», respondió Carter. Pero sus ojos decían que entendía. «No», corrigió Adelaide. «Es todo lo que me había estado perdiendo». El proyecto avanzó a una velocidad sin precedentes. Los diseños de Carter no solo fueron aprobados por la ciudad. Fueron celebrados. El alcalde quería dar una conferencia de prensa. Architecture Digest quería hacer un artículo sobre el regreso de Carter Hayes, pero Adelaide vio cómo Carter se acobardaba ante la atención. «No quiero ser un símbolo», le dijo una noche. Ambos trabajaban hasta tarde mientras Tilly dormía en el sofá de la oficina cubierto con el su. «Solo quiero construir algo hermoso». «Entonces eso es lo que haremos», dijo Adelaide simplemente. Con unas cuantas llamadas telefónicas, hizo desaparecer la atención de los medios, protegiendo la privacidad de Carter con la misma ferocidad que solía reservar para las adquisiciones hostiles. Una noche, mientras revisaban los planos finales, sus manos se tocaron accidentalmente, buscando el mismo lápiz. Ninguno se apartó. «Adelaide», dijo Carter en voz baja. «Necesito decirte algo». «Lo sé»,
dijo. Yo también lo siento. Pensé que nunca lo haría. Adelaide dijo, el amor no es finito. El corazón no tiene una capacidad máxima. Tilly te adora. Carter continuó, ayer me preguntó si podía ser su madre extra. Mamá extra, su término. Dice que algunos niños tienen madrastras, pero tú serías extra porque eres muy especial. Los ojos de Adelaide se llenaron de lágrimas. Ella no intentó ocultarse. Nunca he querido tener hijos, admitió. Pensaba que era demasiado egoísta, demasiado centrado en mi carrera. Pero Tilly, ella me hace querer ser mejor. Ambos lo hacen. Carter se puso de pie, ayudando a Adelaide a ponerse de pie. Somos complicados, advirtió. Horarios de terapia, emergencias médicas, pesadillas sobre el accidente. No es una vida fácil. No quiero nada fácil, dijo Adelaide. Quiero algo real. Quiero cenas desordenadas, batallas con las tareas y victorias en la terapia. Quiero ver crecer a Tilly. Quiero verte construir cosas hermosas. Quiero ser parte de algo que importe. Carter la besó entonces, suave y tentativo al principio, luego más profundo a medida que años de soledad se desvanecían para ambos. A Sarapina le habrías gustado, dijo cuando finalmente se separaron. Ella siempre decía que necesitaba a alguien que pudiera igualar mi terquedad. Ella también me habría gustado, respondió Adelaide. Ella te amó lo suficiente como para convertirte en el hombre capaz de amar de nuevo. La noche anterior a la ceremonia de colocación de la primera piedra, Adelaide encontró a Carter en la obra, de pie donde estaría la entrada. El sol se ponía, pintando el terreno baldío de tonos dorados y posibilidades. ¿Nerviosa?, preguntó, uniéndose a él. Aterrorizada, admitió. ¿Y si no puedo con esto? ¿Y si ya no soy la arquitecta que solía ser? Adelaide se giró para mirarlo de frente. Ya no eres la arquitecta que solías ser. Eres mejor. Eres alguien que entiende que los edificios no son solo espacio y luz. Son las personas que los llenarán de vida. Le tomó la mano. Me has enseñado que el éxito sin alma es solo una costosa forma de fracaso. Y me has demostrado que los cimientos más sólidos no están hechos de hormigón, sino de amor y segundas oportunidades. La ceremonia de colocación de la primera piedra amaneció brillante y despejada. Carter estaba de pie en el podio, con Tilly en su silla de ruedas a su lado y Adelaide en la primera fila radiante de orgullo. Este centro, comenzó Carter con voz fuerte y clara, lleva el nombre de mi difunta esposa, Sarapina Hayes, quien creía que todos los niños merecían alcanzar las estrellas sin importar los desafíos que enfrentaran. Hizo una pausa y vio la mirada de Adelaide entre la multitud. Nunca vio crecer a nuestra hija, pero su espíritu sigue vivo en cada línea de estos planos, en cada habitación diseñada para decir, tú importas. Tú perteneces. Aquí puedes soñar. Continuó, este edificio también es un testimonio de las segundas oportunidades, de las personas que ven potencial donde otros solo ven piezas rotas. A Adelaide Vance, quien no solo financió este proyecto, sino que creyó en el arquitecto que había olvidado cómo creer en sí mismo. Después de la ceremonia, mientras la multitud se dispersaba y los obreros comenzaban con sus trabajos preliminares, Carter y Tilly se acercaron a Adelaide. Tilly sostenía otro dibujo, este más cuidadoso que sus bocetos rápidos habituales. Adelaide, dijo Tilly formalmente, habiendo practicado este momento, hice esto para ti. Adelaide se arrodilló para aceptar el dibujo, conteniendo la respiración al verlo. Eran los tres de pie frente al centro completo, pero encima, hecha de nubes y estrellas, estaba Sarapina sonriéndoles a todos. En la parte inferior, con la cuidadosa letra de Till, estaba la frase, mi familia. Te habría encantado, dijo Tilly con naturalidad. Papá sonríe ahora como solía sonreír en las viejas fotos con mamá. Y tú sonríes como si hubieras estado esperando toda tu vida para encontrarnos. Adelaide abrazó a Tilly, mientras las lágrimas corrían a raudales. He estado esperando, susurró.
Simplemente no lo sabía. Carter se arrodilló junto a ellos, abrazándolos a ambos. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Tilly. Ahora, dijo Adelaide. Construimos nuestra vida juntos. Un día, un sueño, un momento a la vez. 6 meses después, el Centro Sarapina abrió sus puertas a sus primeras familias. La prensa especializada en arquitectura lo calificó de revolucionario, una combinación perfecta de forma y función que transformaría el diseño de las instalaciones de rehabilitación en las décadas venideras. Pero para Adelaide, de pie en su oficina esa noche, contemplando las luces de la ciudad, la verdadera revolución fue más pequeña y personal. En su escritorio había 3 cosas: una foto enmarcada de la inauguración que la mostraba a ella, a Carter y Tilly cortando la cinta juntos. El dibujo de Till de ellos como familia, ahora enmarcado profesionalmente, y un sencillo anillo de oro en su dedo. No el enorme diamante que podría haber elegido alguna vez, sino un anillo que Carter había diseñado él mismo con 3 anillos entrelazados que representaban el pasado, el presente y el futuro. Su teléfono vibró con un mensaje de Carter. Tilly quiere saber si mamá viene a cenar. Dice que tu presencia es necesaria para supervisar adecuadamente las tareas. Mamá. El título todavía la emocionaba cada vez. Adelaide escribió: dile a mi arquitecta que estaré allí en 20 minutos. Y Carter: los quiero a ambos más que a todos los edificios de Manhattan. Recogió sus cosas, dejando el imperio que había construido para regresar al reino que había encontrado más pequeño, más tranquilo, pero infinitamente más preciado. Mientras caminaba hacia el ascensor, pasó por la sala de conferencias donde una vez luchó con tanta fuerza para ser escuchada, respetada y temida. Ahora se daba cuenta de que había encontrado algo mejor que el miedo o incluso el respeto. Había encontrado el camino a casa. Las luces de la ciudad centelleaban abajo mientras el coche de Adelaide serpenteaba por las calles hacia Brooklyn, hacia una niña que llamaba a su mamá, hacia un hombre que le había enseñado que los cimientos más fuertes no eran de hormigón, sino de fe y segundas oportunidades, hacia una vida que nunca podría haber diseñado, pero que no cambiaría por nada del mundo. En la casa de piedra rojiza, Carter ayudaba a Tilly con sus ejercicios de fisioterapia. La rutina nocturna que se había convertido en un asunto familiar. 5 segundos más, la animó mientras Tilly permanecía apoyada entre las barras paralelas que Adelaide había instalado en la sala. Mamá dice que me estoy volviendo más fuerte, jadeó Tilly con esfuerzo. Mamá tiene razón, asintió Carter, con el corazón aún reconfortado por la naturalidad con la que Tilly había hecho la transición de Adelaide a mamá. Oyeron la llave de Adelaide en la cerradura. Mamá está en casa, gritó Tilly, sentándose con cuidado en su silla de ruedas antes de correr hacia la puerta. Adelaide la abrazó y miró a Carter con los ojos llenos de amor. ¿Qué tal la reunión de la junta?, preguntó. Genial, dijo ella, y sonrió. Pero esto no tiene precio. Más tarde, cuando Tilly se durmió, Adelaide y Carter estaban en su pequeño balcón, mirando las estrellas apenas visibles a través del resplandor de la ciudad. ¿Crees que lo sabe?, preguntó Carter en voz baja, como era su ritual nocturno. Sarapina, ¿crees que sabe que somos felices? Adelaide se inclinó hacia él, sintiendo su brazo rodear sus hombros. Creo que lo supo en el momento en que volviste a coger ese lápiz. Creo que nos ha estado guiando todo este tiempo. De ti a mí, de mí a ti, de ambos, de esta vida que hemos construido. Carter se giró para mirarla, esa mujer que se había transformado de una titán corporativa en el alma gentil que le leía cuentos a Tilly antes de dormir, la ayudaba con sus ejercicios de fisioterapia y llenaba su hogar con un amor que creía no volver a sentir. Estaba tan destrozado, dijo en voz baja. Después del accidente, pensé que nunca volvería a construir nada hermoso. Adelaide extendió la mano para tocarle la cara, pero tú lo hiciste. Construiste una familia. Construiste esperanza. Construiste un futuro para niños que necesitan lo que Tilly necesita. Y me reconstruiste, Carter. Tuve éxito, pero no estaba viva. En realidad,
No. No hasta que tú y Tilly me mostraron lo que realmente importa. Permanecieron juntos en un cómodo silencio. Dos almas que se habían encontrado en los restos de sus penas separadas y descubrieron que a veces las estructuras más hermosas surgen de las demoliciones más devastadoras. Adelaide Carter dijo después de un rato, sí, cásate conmigo oficialmente. Me refiero a que Tilly fue nuestra niña de las flores y a toda la celebración. Adelaide sonrió con el corazón desbordado. Sí, a todo, a ti, a Tilly, a esta vida hermosa, desordenada y perfecta que besaron bajo las estrellas y que Tilly insistía en que eran sus madres las que los cuidaban. Y quizás lo eran, quizás el amor era como una energía que nunca se destruía, solo se transformaba. Y en su pequeño rincón de Brooklyn, en una casa de piedra rojiza llena de amor, risas y alguna que otra lágrima, 3 personas habían creado algo que ni con los miles de millones de Adelaida se podría haber comprado una casa. Eran familia. Estaban completos. Eran su hogar.